Hoy celebramos la gracia de Dios por estos 7 años que nos ha dado en convivencia familiar. 7 años. Ivonne y su servidor llevamos 23 años de servicio ininterrumpido al Señor desde 1996, ¿verdad? Y son 23 años de muchas emociones, pero nada se compara con los últimos 7 de convivencia. Amamos esta ciudad, amamos esta gente, hemos aprendido tanto de los regios. Yo ya me siento regio. Ya he estado tomando clases de carne asada. Entonces, de veras, gracias por recibirnos. Los que no saben, pues somos originarios de Ciudad Juárez, Chihuahua. Somos chihuahuenses, aunque nuestra hija menor, Saraí, nació aquí ya en Monterrey y nos sacó papeles para estar legalmente en la ciudad. Pero ha sido un hermoso tiempo estos 7 años. Iniciamos con una promesa de Dios. Yo me acuerdo, pues hace 7 años Jessica tendría algunos 13 años, Luis 10 y Saraí alrededor de 4 años. Y orando acerca de esto, de la voluntad de Dios, Jessica llega un día y nos da este versículo, estos versículos en Jeremías 17, 7 y 8, que dicen: benditos son los que confían en el Señor y han hecho que el Señor sea su esperanza y confianza. Son como árboles plantados junto a la ribera de un río, con raíces que se hunden en las aguas. Esos árboles no les afecta el calor, ni temen los largos meses de sequía. Sus hojas están siempre verdes y nunca dejan de producir fruto. Y por eso nuestro primer logo, si lo tenemos, es un árbol. Lo tenemos. Ese fue nuestro primer logo. Un árbol. ¿Por qué? ¿Por qué un árbol? Porque creíamos que Dios estaba sembrándonos, al igual que muchas congregaciones en la ciudad que son honorables y que están llevando a cabo por la gracia de Dios el establecer su obra, y las respetamos y bendecimos a todas ellas. Dios nos había puesto en esta ciudad para hacer algo también, uniéndonos a esos bellos hermanos que por años han sembrado su vida en esta tierra. Este árbol representaba personas unidas en una gran familia, la familia de Dios. Así que pasando por diferentes temporadas, incluyendo las de gran abundancia o las de sequía, siempre hemos sido sustentados por las aguas del Espíritu Santo y de su palabra, siempre dando fruto y viendo el fruto de Dios en salvación, como ahorita decía Ivonne, en salvación, restauración y vida en Jesucristo. Hoy me toca estar a mí enfrente de manera visible, porque se me ha asignado esa tarea. Sin embargo, represento a docenas de personas que de manera incansable han aceptado el camino del anonimato, edificando esta casa. Decenas de personas, sí, dale un fuerte aplauso. Héroes anónimos, como Pedro, como todo nuestro equipo de hospitalidad, de anfitriones, como todo nuestro equipo de estacionamiento, de bebés, de producción, como todo nuestro equipo de voluntarios, de staff, que no conocemos algunos de ustedes ni sus nombres. Ellos han abrazado el anonimato, pero han edificado la casa, han construido, algunos con sus manos, algunos con sus recursos, algunos en oración, pero todos en el mismo sentir, plantados en los ríos de Dios, dando fruto. Por cada nombre que es conocido hay un número interminable de nombres desconocidos que fueron tan esenciales para el éxito y vitales para los logros como aquellos sobre quienes ponemos el manto de la grandeza. La grandeza no es, o más bien dicho, la grandeza es un don dado a individuos por aquellos que deciden rodearlos con su propia grandeza. No es la grandeza de un individuo, ni siquiera es la grandeza de una iglesia. Es la grandeza de la gloria del Hijo de Dios puesta en el cuerpo de Cristo, que es su iglesia.
y es la que la hace latir, vivir, funcionar. Es lo que celebramos hoy, es esta vida de Cristo, todos juntos. Y es ahí donde la mayoría de nosotros nos perdemos. Hemos sido desviados a creer que si tenemos en nuestro interior el potencial para la grandeza, eso significa que no necesitamos a otros. Este es el virus destructivo del individualismo característico de nuestra propia época. Tú tienes el potencial para tener éxito. Y Dios quiere que tengas éxito, pero bíblicamente el éxito es inalcanzable si no estamos rodeados de otros seres humanos. No es la grandeza individual la que hoy celebramos, ni de una persona ni de una iglesia, sino de la gloria de Cristo derramada sobre su iglesia local, en Monterrey, en toda la República y en todo el mundo. ¿Qué haríamos sin esos hermanos que evangelizaron al principio? ¿Qué haríamos sin esos hermanos que llevaron agua a los misioneros? ¿Qué haríamos sin los que dan de comer? ¿Qué haríamos sin esos héroes anónimos? Pero el individualismo como este virus que carcome los corazones, las familias y las iglesias, nos hace pensar que al venir a la iglesia podemos recibir algo para que yo brille, para que yo sobresalga y yo sea feliz y bendecido. Pero Dios nos quiere bendecir y nos quiere felices y bendecidos dentro del contexto de pertenencia. Pertenecemos. Y yo quiero dar gracias en ese sentido a mis hijos. Y agradezco a todas las personas que han contribuido, pero mis hijos son muy especiales, pues son mis hijos, ¿verdad? Los hijos de Ivonne. Y yo quiero agradecerles porque ellos han estado ahí siempre. Ver a Luis en la alabanza, ahora a Jessica con los adolescentes, a Saraí creciendo en la iglesia, respaldándonos, y desde el principio Dios tocando sus corazones para que en un mismo espíritu lleváramos esto. Gracias, hijos. Desde el punto de vista de la sociología humana, la Biblia enseña que desde el inicio de la creación, el diseño divino es la familia. Es la familia, no individuos. Gracias. Es la familia. Y más adelante, la tribu. Por eso hablamos tanto de las tribus de Israel, porque Dios nos hizo para estar en tribus. Perdón el término tan antiguo, pero entonces yo traigo mi familia a la que pertenezco y junto con otra familia formo otra tribu, y no somos exclusivos, excluyentes, sino incluyentes, porque la iglesia no es una organización, es un organismo. En la organización tú tienes tu función y si no sirves eres desechado. En la iglesia no se puede hacer eso, porque la Biblia enseña que somos un cuerpo, somos el cuerpo de Cristo. Y entonces no le puedo decir la mano al pie, no te necesito. No, te necesito y tenemos que funcionar. Y cuando no estás funcionando, todo el cuerpo se duele y todo el cuerpo está listo para mandar los recursos para sanarte, porque tú eres parte de nosotros. Somos un organismo, no una organización. Viviremos frustrados si no comprendemos este principio. Dios llama a individuos para formar una familia, no para la grandeza espiritual. Por eso no es una organización donde competimos para ganar un puesto, un reconocimiento, un aplauso. Somos un organismo que vive, que vibra, que se enferma a veces, pero sana por la gracia de Dios y sigue caminando. Es extraño el modo en que priorizamos hoy en día las cosas que nos importan. Escogemos una carrera o empleo, escogemos una ciudad o lugar donde vivir.
Hacemos muchas cosas que son importantes para nosotros, pero en todas las cosas que consideramos a labrar nuestro futuro, pensamos en las personas que hay en nuestra vida como mercadería de importancia secundaria en el mejor de los casos. ¿Por qué? Porque aceptaríamos un empleo aunque implique renunciar a las personas, en lugar de renunciar al empleo y permanecer con las personas. Hoy en día es ¿quién me ofrece más? ¿Dónde me van a pagar más? ¿Dónde me voy a desarrollar más yo? Pero no puedo olvidar que pertenezco a una familia y mi familia pertenece a una tribu y ese no se abandona. Pero en este individualismo enfermizo, donde sí creo que debemos superarnos y ser mejores cada día, nos dice no. Es quien te ofrece más para ser tú mejor. Aunque se sacrifique la familia, aunque se sacrifique la iglesia, aunque se sacrifique la tribu a la que pertenezco, no importa, yo me voy a superar porque es mi oportunidad de la vida. Y entonces nos volvemos mercenarios de las relaciones. El apóstol Pedro comprendió este principio de pertenencia de la siguiente forma. Primera de Pedro 2:5. Ustedes son las piedras vivas. Piedras vivas, porque es un organismo, no una organización. Sí estamos organizados, sí tenemos ministerios donde hay coordinadores, sí hay organización, por supuesto que debe de haber. Sin embargo, somos un organismo. Y Pedro dice, son piedras vivas. A lo mejor Pedro recordaba ese momento en el que ellos estaban compitiendo, los discípulos, para ver quién iba a tomar el mando de los 12 y de los 120 cuando Jesús ya no estuviera en planeta Tierra. Y se peleaban quién era el mayor. Incluso la mamá de un par de ellos le decía a Jesús, cuando estés en tu reino, ordena que mis hijos, uno esté a la derecha y uno a la izquierda, porque ya tenía en la mente la religión como una organización. Y así es la religión, sí es una organización, pero la iglesia de Cristo es un organismo. Y Pedro dice, son piedras vivas, están latiendo, pasan por diferentes temporadas. Algunas son más pequeñas que otras, pero no menos importantes. Algunas van creciendo, se van desarrollando y van formando un cimiento para que otras vengan y vayan uniéndose a este cuerpo y edificados juntos como la casa de Dios. Otros vienen y encuentran que tienen un espacio y que ellos mismos son piedras vivas, que sus corazones, que sus deseos, talentos, la gloria de Dios viene sobre ellos y son importantes, y que hay un organismo, una tribu que no los va a dejar atrás. Y por eso a veces la iglesia se tiene que detener un poco en ciertas cosas, porque no puede dejar a ningún miembro atrás. Tiene que ver por todos. Y por eso tenemos nuestros ministerios de misericordia, que van al pozo y van a las calles para ver a los indigentes, a los indocumentados. Nuestro futuro está en gran manera diseñado por las personas que nos rodean. Somos una familia, somos el templo espiritual de Dios formado por piedras vivas. ¿Cómo funciona la familia de Dios? ¿Cómo funciona esta tribu a la que llamamos iglesia? ¿Cómo debe funcionar mi hogar? ¿Qué nos dice Pedro? Ahí en Primera de Pedro 3:8 les dice, por último, todos deben ser de un mismo parecer. ¿En qué, Pedro? Y describe Pedro algunas características, 4. Pero la primera engloba a todas. La primera es el centro de todas. Dice, tengan compasión unos de otros. Tengan compasión.
La compasión es algo muy raro que damos a cuentagotas o que decidimos a quién mostrarla y a quién no. Porque si entra alguien visiblemente enfermo por estas puertas, todos tuviéramos compasión. Todos quisiéramos orar por esa persona. Incluso si necesita un tratamiento especial, veríamos la forma de organizarnos para pagarlos. ¿Por qué? Porque es visible su malestar. Si entra alguien descalzo, pues ya no puedo decir pantalones rotos, ¿verdad? Porque ya se usan. Pero entra descalzo y visiblemente está en una necesidad. Muchos sacaríamos la cartera y dijéramos: órale, ¿cuánto se necesita para comprar los zapatos? No puedo estar descalzo, y menos con este calor de Monterrey. Pero ¿qué cuando tratamos con personas diferentes a esta necesidad? Con personas orgullosas, con personas prepotentes, personas altivas, que por tener la cartera llena no muestran una necesidad, y nosotros decimos: no tiene ninguna necesidad, y no sentimos compasión al ver su prepotencia, su altivez, su orgullo, y que a lo mejor estamos siendo reflejados por ellos mismos, porque reaccionamos igual y decimos: no, ese no necesita compasión, y no nos saluda, pues no lo saludo. Y reaccionamos igual. Y iglesia, no nos podemos hacer un espejo de nuestra sociedad. No podemos ser un espejo de nuestra sociedad. El apóstol Pedro dice: debemos tener compasión unos de otros. ¿Y qué es la compasión? Es este sentimiento de tristeza que produce el ver padecer a alguien y que nos impulsa a aliviar su dolor o sufrimiento, a remediarlo o a evitarlo. No importa cuál sea tu sufrimiento, a lo mejor se está manifestando con depresión o con altivez. A lo mejor estás triste, a lo mejor necesitas algo físico para aliviar tu dolor, pero a lo mejor eres un prepotente que le cae tan mal a la gente. Pero no importa, porque somos cristianos y tenemos compasión y te abrazamos y lidiamos contigo como Dios lidió con nosotros, y caminamos. ¿Por qué? Porque caminamos juntos, porque pertenecemos a la misma tribu, porque Dios nos unió en un mismo cuerpo, porque no somos una organización que mide a las personas como vienen vestidas o como hablan, si tienen tatuajes o vienen con la falda corta o la blusa escotada, sino que vemos a las personas con la gracia de Dios y les decimos: ven, esta puede ser tu tribu, porque esta fue formada por la gracia de Dios. Compasión es la esencia de nuestro cristianismo. Quiero contarte una historia verídica que sucedió en Sudáfrica. Un policía llamado Van de Broek relató un incidente cuando él y otros oficiales le dispararon a un joven de 18 años e incineraron su cuerpo, rotándolo sobre el fuego como carne asada, con el fin de borrar toda evidencia. 8 años más tarde, el mismo oficial regresó a la misma casa y ahora tomó al padre del joven. La esposa fue obligada a ver cómo los policías depositaban a su esposo sobre pilas de madera, vertían gasolina sobre su cuerpo y le prendían fuego. La sala del tribunal cayó cuando la anciana se quedó muda. La sala del tribunal, cuando la anciana, que primero había perdido a su hijo y luego a su marido, tuvo la oportunidad de hablar. ¿Qué espera del señor Van de Broek?, le preguntó el juez. ¿Qué esperas? ¿Qué quieres que haga con él? Ella contestó que quería que el oficial regresara al lugar donde había incinerado a su marido y juntara el polvo para que se le pudiera dar un entierro decente. Con su cabeza baja, el policía asintió. Luego la mujer agregó una petición más, juez, una petición más para el oficial Van de Broek.
Dijo: Él me quitó a toda mi familia y todavía tengo mucho amor para dar. Wow. 2 veces al mes me gustaría que Él fuera a mi casa y pasara todo el día conmigo. Así puedo ser una madre para Él. Y me gustaría que el señor Van de Broek sepa que es perdonado por Dios y que yo también lo perdono. Y me gustaría abrazarlo en este momento para que sepa que mi perdón es genuino. De manera espontánea, toda la sala empezó a entonar el himno Sublime Gracia, mientras la anciana se dirigía al estrado de los testigos. Pero el oficial no escuchó el himno, se había desmayado, inundado por la gracia, inundado por la compasión, inundado por Cristo. Esto es lo que nos hace iglesia realmente. Si no, seríamos como cualquier religión ritualista que alivia su conciencia al cumplir ciertos rituales dominicales o entre semana. ¿Qué es lo que nos hace realmente como Cristo? Tener la compasión de Cristo. Ese día en Sudáfrica no hubo justicia. Algo más alto que la justicia sucedió. Sucedió el primer paso a la reconciliación. Fue lo mismo que hizo Cristo Jesús, el cual no conoció pecado, pero fue hecho pecado por nosotros. No culpable, pero responsable de nuestra maldad, para darnos vida y darnos esperanza. Es esta compasión, este dolor en el corazón que no te permite vivir quieto cuando sabes que puedes aliviar el dolor de una persona o evitar ese dolor. Sí son lágrimas, sí son oraciones, sí son acciones. Alguien dijo: si seguimos la ley de ojo por ojo y diente por diente, acabaremos ciegos y sin dientes. El apóstol Pablo le dice a los colosenses: dado que Dios los eligió para que sean su pueblo santo y amado por Él, ustedes tienen que vestirse ¿de qué? ¿De qué? De tierra, vestirse. ¿Sabes qué es? Lo que está tratando de transmitir es que se tienen que sumergir. Necesitamos, iglesia, un bautismo de compasión. Un bautismo de compasión. Vestirnos de compasión. Por tantos años hemos seguido ojo por ojo en las familias, en las congregaciones, en la misma ciudad, ojo por ojo, diente por diente. Esto no puede continuar y no debe ser así. Sí pertenezco a una tribu, sí pertenezco a una iglesia local, pero yo bendigo a la iglesia en mi ciudad y bendigo a esos pastores, y si está en mi poder aliviar la carga y dar recursos para que sigan adelante y brillen aún más que Convivencia, eso será hecho. No hay nada que dudar. ¿Por qué? Porque la tierna compasión de Cristo nos lleva a que Cristo brille. No es la gloria de individuos ni de nombres, es la gloria de aquel que dio su vida en la cruz del Calvario y se llama Cristo Jesús. Es vestirnos de la tierna compasión de Cristo. Es lo que mantiene los hogares firmes. Es lo que mantiene el matrimonio firme. No es sentarnos a discutir justicia, porque vamos a errar. Si nos sentamos a discutir justicia, vamos a errar. No tenemos toda la capacidad para emitir juicios y dar sentencias. Esto es consecuencia de que el hombre y la mujer tomaron del fruto del conocimiento del bien y del mal, y nos hicimos juiciosos. Y entonces en los hogares se habla y se dice: es que no es justo, ¿verdad? No es justo que yo haga esto. No es justo que yo lave esos platos, ¿verdad? ¿Cuántos dicen amén?
Qué raro que nos guste hablar de justicia cuando fuimos tratados por gracia. Qué extraño que nos gusta la gracia, el favor de Dios, pero en relaciones somos justicieros. Porque si comprendiéramos la justicia de Dios, entonces iríamos a la cruz del Calvario para cubrir el pecado de mi ofensor. Que si vivimos en un estado de derecho, que si estamos en contra del abuso, por supuesto, y vamos a hablar de ello, pero la iglesia, los individuos y las familias, en relación a la voluntad de Dios, debemos comprender que la justicia de Dios se cumple en la cruz del Calvario. Y ahí fui sanado, y ahí fui restaurado. Entonces yo le digo a mis hijos: no, es que no lo vas a hacer porque es justo. Lo vas a hacer porque tenemos compasión unos por los otros, porque nos amamos, nos honramos, nos respetamos, porque yo te considero mayor que a mí mismo y por eso te sirvo sin esperar nada a cambio, ni dinero, ni reconocimiento, ni palmadita. ¿Por qué? Porque es la tierna compasión de Cristo la que está en mi corazón y con la cual me tengo que vestir, y tengo que ser intencional, ir creciendo en esta gracia de Dios que no se nos da a los seres humanos, pero que podemos aprender de Jesús. Pablo le dice a los filipenses: Dios sabe cuánto los amo y los extraño con la tierna compasión de Cristo Jesús. El mismo Jesús en Marcos 6:34, cuando salió de la barca y vio a la gran multitud, ¿qué dice? Tuvo compasión de ella. Muchos de esa multitud lo iban a crucificar, lo iban a negar, iban a gritar: crucifícalo. No importa, les voy a dar pan y les voy a dar peces, les voy a dar gracia y les voy a dar mi vida en la cruz del Calvario. Si la gracia puede ser abusada, por supuesto, puede ser malentendida. La compasión puede parecer débil. Claro que puede parecer, y debe parecer, y está diseñada para parecer débil. Por eso Jesús fue tambaleando, y es el único Dios, es el único Dios que se muestra vulnerable yendo a la cruz, cayendo por el peso de un madero. Es el único Dios, no hay otro. Aunque hay mitologías que hablan de un Dios, esas fueron mucho después de Jesús. Esos son mitos. Pero es el único Dios débil, porque su debilidad y sus heridas hablan a nuestro corazón. Su soledad en la cruz del Calvario habla de que mi soledad ha sido cubierta con el amor de Dios. Es esta compasión que llega al corazón y dice: yo no puedo estar quieto, yo tengo que entregar 100 de estas. Porque no hacemos adeptos. No hacemos adeptos, ni estamos buscando crecer una secta, ni una religión, ni una congregación. Es la compasión de Dios que dice: ¿cómo puedo estar quieto? Cuando mi vecino sufre. Y esta compasión va a requerir que dejemos comodidad, por supuesto, y pasemos vergüenzas, por supuesto, porque podemos ser rechazados y vistos como débiles. Y rogando, no importa. La Biblia dice: ruega, ruega, como si Dios rogara a través de nosotros. Fuérzalos a entrar. Habla a tiempo y fuera de tiempo. ¿Por qué? Porque hay mucha compasión. Hay mucha compasión en el corazón de Dios. Y esa es la esencia de la iglesia. Esa es la esencia de lo que somos. No llamados a construir habitaciones. Esas son simplemente para estar juntos. No llamados para la grandeza y los reflectores de unos cuantos, sino para la gloria de Dios.
Y termino, si me ayuda el grupo de alabanza, por favor. El apóstol Pedro sigue hablando. Dicen: tengan compasión unos por otros. Ámense. ¿Cómo dice? ¿Cuántos tienen hermanos carnales y se han aventado una bronquita con alguno de ellos? El que diga que no, o miente, o son ángeles, arcángeles, querubines. Todos hemos tenido un problema con un hermano, desde niñillos. Nos peleamos. Combatimos por el amor de Dios, de los papás, perdón, por el reconocimiento. ¿Por a quién le van a? No, a ti te compraron unos tenis. Ay, a mí no, a mí también. Y el apóstol Pedro dice: ámense como hermanos. A veces va a haber problemas, como los hay en casa. Y hay gente que llega a la iglesia y dice: ay, no, en la iglesia no debería. Bueno, es que no ha leído la Biblia, que dice que como hermanos. Y no ha visto las broncas en Hechos que se aventaron Pablo y Pedro. Y las broncas del capítulo 5 de Hechos y capítulo 6 de Hechos. Y tenemos una idea falsa de lo que es vivir y convivir en tribu. Va a haber situaciones difíciles, pero volvemos a la tierna compasión, donde yo mismo puedo ceder mis derechos en un ambiente de honra, de amor, para que tú estés bien, para que juntos busquemos a Dios y seamos restaurados. Por eso ámense como hermanos, porque nos une como identidad el amor del Padre, y porque nunca dejamos de ser hermanos. Y dice: sean de buen corazón, o sea, no sean mala leche. Como cuando estás esperando estacionarte y llega uno bien fresco, ¿verdad? Y te madruga. Así se dice ahí en mi pueblo. Qué mal corazón. Estás viendo que estoy esperando y te metes. Dice: de buen corazón, porque habla de las motivaciones. Mi motivación para amarte, para bendecirte. Y por último, mantengan una actitud humilde. Esto es lo que nos convierte en iglesia. No hay otra cosa. Y en este ambiente de honra, en este ambiente de compasión, ahí se da lo sobrenatural. Ahí se da lo sobrenatural, porque Dios está contento, se siente bien recibido. Y Él sabe que está formando a su iglesia de acuerdo al carácter de su Hijo. Entonces Él viene y hace su habitación entre nosotros, y empieza a suceder lo sobrenatural. Entonces sí empiezan a haber milagros, empiezan a haber cosas que no nos explicamos. ¿Por qué? Porque Dios está obrando. Está liberando al que tiene una adicción, está restaurando un matrimonio que no se podía restaurar. Pero todo empieza con esta compasión y con esta honra de Dios. Y nosotros queremos el milagro y queremos lo sobrenatural sin la compasión y sin la honra. Y no es posible. Porque primero fue Cristo con gran compasión a la cruz del Calvario, y después nos libró de nuestros pecados y sanó nuestras dolencias y nos liberó de nuestras ataduras. Y es como Él funciona, y así funcionan los hogares cristianos y las iglesias y las sociedades. No son las iglesias un espejo de su sociedad, sino que empiezan a influir en su sociedad con compasión. No competimos,
No decimos vamos a ser iguales y vamos a tener lo mismo. No queremos un edificio para competir con nadie. Necesitamos 4 paredes y un techo. Es todo lo más bonito que podamos. Pero la Biblia es muy clara. La gente va a comprender que somos sus discípulos si cuando llegan con nosotros nos amamos, tenemos compasión, somos misericordiosos, somos de buen corazón y somos humildes. Vamos a terminar orando. Quiero invitarte a ponernos de pie. Y para ser compasivos, necesitamos primero recibir la compasión de Dios. Algunos de nosotros pensamos que estamos bajo la ira de Dios y has sentido tal vez el abandono de Dios, pero que en esta mañana podamos ir al trono de la gracia para recibir esta tierna compasión de Cristo. Esta tierna compasión que transforma nuestra manera de pensar, que nos lleva al arrepentimiento, que nos lleva a la libertad, a la restauración. Así que te invito a que cierres tus ojos por un momento para que no te distraigas y que puedas abrir tu corazón y decirle: Jesús, yo vengo hoy, Señor, a tu trono de gracia por esta tierna compasión. Me he sentido condenado, rechazado por la religión. A lo mejor en la familia hay un ambiente de condenación, de juicio, de la ley del hielo, del castigo. Pero es tiempo de la tierna compasión. Así que hoy venimos ante ti, Señor. Llénanos de esta tierna compasión. Muéstranos la compasión de Cristo que lo llevó a la cruz del Calvario. Muéstranos esta tierna compasión que como a hijos nos lleva a tu presencia, nos libera, nos sana, nos restaura. Llévanos a esta tierna compasión. Sumérgenos, bautízanos, Señor. Bautiza a mis hijos, a mi esposa, a mi familia. Bautiza a la iglesia, Señor, con tu tierna compasión. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Y que esta tierna compasión nos lleve a responder. Respondemos a tu tierna compasión. Sí, respondemos. Respondemos, Señor, sí, con arrepentimiento. Respondemos con un cambio de dirección en nuestras vidas. Sí, respondemos, Señor, diciéndote: transforma mi vida y mi manera de pensar. Yo rindo mi egoísmo, mi vanidad, mi prepotencia. Yo rindo ante ti quién soy, Señor, en el nombre de Jesús. Y enséñame a ser un portador, Señor, de esta gracia, de esta bondad. Muéstrame, Señor, cómo ser bondadoso. Dame tu corazón. Pídele al Señor: dame tu corazón. Dame tu corazón para ser bondadoso con aquellos que no se merecen la bondad, con aquellos que es imposible ser bondadosos. Déjame ser bondadoso como tú fuiste bondadoso conmigo y me rescataste cuando yo era malo. Que sea una iglesia de compasión, de amor fraternal. Oh Espíritu Santo. Sobre el juicio, más grande que el pecado.
que un pecador no pudiera recibir perdón. Oh, pero al pródigo tú llamarás y bienvenido a casa me dirás. Tu gracia triunfa sobre el juicio, más grande que el pecado. Tu amor no tiene fin. Oh, tu bondad y tu bondad me lleva a arrepentirme a tu corazón, tu corazón. Hoy oramos, Señor, agradeciéndote estos 7 años como iglesia. Te damos gracias por tu compasión en nuestras vidas, por tu amor, tu fidelidad, tu provisión. Hoy nos extendemos hacia adelante, Señor. Queremos seguir siendo iglesia. No permitas que perdamos el rumbo. Queremos ser como Jesús. Queremos seguir brillando con la luz de Jesús, no con luz propia, sino que seamos vestidos, sumergidos en esta tierna compasión de Jesús en nuestros corazones, de manera individual y como familias. Y que vengamos y juntos adoremos en este ambiente de honra, para que tu santidad, el deseo de santidad, el deseo por amarte a ti y ser como tú, vaya creciendo en nuestros corazones. Que la vida de Dios, Señor, surja en este lugar y atraiga a aquellos que no te conocen. Hoy oramos por nuestra ciudad, hoy oramos por los que están lejos, hoy oramos por familia, compadres, vecinos, amigos, familiares, compañeros de trabajo. Hoy oramos, Señor, danos compasión en oración, en acción. Danos compasión, Señor, que podamos poner nuestra vida por ellos, y que tu compasión sea vista primero aquí en la iglesia, amándonos, honrándonos, considerando al otro mayor que a mí mismo. Permítenos echar raíces y como árboles plantados en las corrientes de tu agua, del agua de la palabra y de tu espíritu, podamos seguir dando fruto. Y aún en la sequía no temeremos, porque tú estás con nosotros. Que el Señor llene tu casa de compasión, que el Señor llene tu corazón de compasión, que seas un portador de compasión, de buen corazón, de humildad. Que seamos personas de Cristo, agentes tal vez que nadie conoce, pero que estamos llevando a cabo el corazón de Dios en nuestra sociedad. Señor, te damos tantas gracias, te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.